todos, de verdad. Muchas gracias. Hemos un poquito tenido los 5 minutos de tolerancia. A ver si de repente van llegando, igual se van sumando. Les doy la bienvenida un poco más, una vez más, a este ciclo de charlas. Como ya les había indicado, de repente para los que son nuevos, el día de hoy, esas charlas nacen un poquito en cuanto a esta necesidad que tenemos a veces en la parroquia de poder tocar ciertos temas en torno al matrimonio, en torno a la crianza de nuestros hijos. Temas que a veces, lamentablemente, en una homilía es muy difícil poder abordarlos. Sin embargo, que también son necesarios porque, pues, tanto Fray Álvaro como Padre Nelson, como yo, pues, hemos estado, pues, también dándonos cuenta de que son temas que a veces les preocupan a cada uno de ustedes. Y por eso es que hemos decidido hacer este ciclo de charlas. No se preocupen que no todas las charlas voy a estar yo. Ya le dije al Padre Nelson que me acompañe en alguna de ellas, también llamando por ahí también algunas personas de repente más pedidas en ciertos temas. Vamos a iniciar con una pequeña oración para ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por el gran don que nos has regalado, por el don de nuestra sexualidad, por el don de nuestros cuerpos, que comunican siempre tu gracia, que comunican siempre tu perfección. Permítenos, Señor, experimentar en esta noche cómo tu bendición desciende sobre cada uno de nosotros. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestros hogares. Permítenos, Señor, cada día conocernos más a nosotros mismos para también conocerte a ti en el diseño maravilloso de tu creación. Danos, Señor, un corazón siempre abierto a buscarte siempre en cada persona, en cada acontecimiento, sobre todo en nuestras propias familias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hablar un poco de estos temas a veces es un poco complicado porque muchas veces en el ámbito católico se ha tomado de una forma un poco tabú. Hablar de la sexualidad humana, hablar a veces de temas como el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la sexualidad humana, incluso el acto conyugal, porque a veces partimos de una premisa, de que a veces se habla de la sexualidad como algo un poco medio separado de lo espiritual. A veces cuando hablamos, o por ejemplo, nos imaginamos la palabra sexo en primer lugar, a veces la desconectamos mucho de la palabra espíritu, al punto que a veces en el ámbito común, diario, ¿no?, relacionamos lo sexual a veces con lo pecaminoso, a veces un poco con incluso lo impuro, ¿sí? Y me gustaría que en esta charla, en ese espacio de encuentro, podamos quitarnos primero esta idea, ¿sí? Porque partamos de una premisa, y es que Dios nos creó a todos pues con sexuales. A nadie lo creó asexual. ¿Sí? Todos hemos sido creados con el sexo incorporado. Y por lo tanto, lo que Dios ha creado siempre es bueno. Lo dice el libro de Génesis. Y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. Por lo tanto, partamos de esta premisa. El sexo, el placer, la sexualidad son términos y son elementos de la vida del hombre que son buenos. ¿Sí? Partamos de esta premisa, para que no nos, de repente, después, cuando toquemos de repente otros temas, no lo veamos a veces como si fueran temas que hoy, pues, estamos en la iglesia, no podemos hablarlo, ¿no? O mucho más, ¿no? Pucha, ahora, como de repente por ahí, siempre le decía a los chicos en el colegio, para los que no me conocen, yo soy educador. Antes de venir aquí a la parroquia, estuve como director en Chosica, un colegio que tenemos los agustinos, y en las charlas que a veces tocaba con los chicos, a veces me tocaba hablar de moral con los chicos de cuarto secundaria, por lo difícil que es hablar de ello, y pues siempre decía, bueno, el día de hoy el cura les va a hablar de sexo, ¿no? Y los psicólogos, y partíamos siempre, les he dicho la semana pasada, hace 2 semanas, pero siempre parto siempre de esto, ¿no? Y digo, chicos, a ver, y venía así a propósito, venía con mi hábito negro, ¿no? Como para que la gente se diga, no, soy cura, que va a venir a hablar, ¿no? Y les decía, chicos, a ver, les pregunto, ¿el sexo es bueno o es malo? Estaban mirando.
Todos tímidos, ¿no? ¿Ok? Esa es una segunda pregunta, aún más provocadora. ¿Sí? ¿El sexo, el placer, es bueno o no es bueno? Por ahí alguno, pues, ¿no? Como por ahí siempre aparece uno, pues, ¿no? Que dice, ¿no? No, padre, no, que esto que el otro, ¿no? Y todos le seguían, sí, no, y se veían, pues, estaban así. Y no son hipócritas, ¿no? O sea, el sexo para comenzar es bueno, y el placer aún más. Ustedes, ni qué decirlo, le digo así, ¿no? O sea, y ya, pues empezamos con una apertura un poco de ese tema, y a Dios gracias, pues me tocó a veces acompañar a algunos muchachos, a veces con confusión en el tema de su identidad, a veces pues familias también, pues que tenían también problemas, parejas, matrimonios, que les tocaba de repente a veces atravesar por crisis, muchas de ellas relacionadas también con el ámbito de la sexualidad. Y sin querer queriendo, pues los profes me empezaron a apodar un poco pues como que el cura sexólogo, ¿no? Y un poco este era medio raro y extraño, pero es que yo no soy así, cuidado con lo que dice, porque pueden creer que yo, qué sé yo, pues no, una cosa me agrada ese término. Entonces, sin embargo me tocó, pues, por esas cosas de Dios, pastorear de esa manera el colegio, ¿no? Y a Dios gracias, pues, ¿no? Pudimos ayudar a un montón de familias, trabajando con el equipo de psicólogas, con el equipo de tutores, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita que la llevo mucho ahí. Entonces, como les decía al inicio, partamos de ese presupuesto, ¿sí? De que el sexo, de que la sexualidad no es malo, ¿sí? Entonces, la idea un poco es primero hablar de cómo nuestros cuerpos tienen un lenguaje, ¿sí? Cómo el cuerpo humano tiene un lenguaje, ¿sí? El cuerpo masculino y femenino tienen un lenguaje que por sí solo habla. Yo les comento algo, también tuve la oportunidad de estudiar, bueno, más que estudiar, practicar el clown en mi vida. En un momento me ayudó muchísimo, y la esencia del clown es aprender a conectar con tu cuerpo y con tus propias emociones, ¿sí? Y tú construyes tu personaje del clown justamente primero entrando en ti mismo, ¿sí? Y mirando aquello que no te gusta, incluso de tu cuerpo. Aprender a reírte incluso de tus defectos físicos, e incluso también de tus defectos en tu personalidad o en tu propia historia personal. Entonces es algo complejo que me ayudó muchísimo, al menos a mí en una etapa de mi vida, y que después me ha ayudado pues también en el acompañamiento a veces también me paso un poco a veces de expresivo en ciertas cosas, pero me ayudó a entender este lenguaje tan poderoso que es el cuerpo humano, ¿sí? A veces en nuestra cosmovisión católica, lamentablemente, hemos caído en una especie de dualismo, ¿sí? Un dualismo platónico que no es bueno, que tiende a ser un dualismo maniqueo que San Agustín combatió mucho, y que hoy en día se manifiesta en esta versión de que todo lo que es materia, todo lo que es cuerpo es malo, y lo que es bueno es lo espiritual, ¿sí? Como si solamente fuéramos espíritu. Y eso es algo pues totalmente contrario a la doctrina católica, porque Dios nos ha creado un cuerpo y alma, no somos ángeles. Incluso si queremos generar una espiritualidad sana, tenemos que partir desde el hecho de que somos cuerpo y alma, ¿sí? Entonces tenemos que atender también al lenguaje de nuestro cuerpo. Y fíjense lo maravilloso que es el lenguaje de nuestro cuerpo, es que somos, como decía San Juan Pablo II en la Catequesis del Amor Humano. Les recomiendo, si quieren ahondar mucho más en ese tema de la sexualidad cristiana, Juan Pablo II tuvo una serie de catequesis que después fueron reunidas incluso en un tomo, lo pueden encontrar en Paulinas un poco, o incluso en internet también las pueden encontrar, me parece. Algunos un poquito con un lenguaje un poquito complicado, pero creo que uno se puede ir familiarizando con los términos. Se llama Catequesis sobre el Amor Humano. Y es una serie de catequesis, un compendio de varias catequesis que el Papa hace, ¿no? Entre los años, me parece, 80 y 90 por ahí, y donde habla sobre el tema de la sexualidad humana, y habla sobre cómo esta sexualidad parte justamente de esto, es decir, que somos espíritus encarnados. Nuestra alma se expresa a través de nuestro cuerpo. Fíjense lo maravilloso. Nosotros no vemos el alma, partimos de ese presupuesto, no vemos el alma. Todos decimos,
Padre, yo estoy aquí, ¿por qué? ¿Por qué quieres estar aquí? Porque quiero salvar mi alma. Pero tú puedes ver tu alma, tú puedes tocarla, tú puedes pesarla, tú puedes medirla. No podemos hacer eso. Lo que podemos tocar es nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo yo demuestro amor? Así intelectualmente, ¿no? Como mirándome, ¿no? Así, como telepáticamente. Si alguno tiene esa habilidad, bendito sea Dios, ¿no? ¿Sí? Hay unos novios que se van a casar pronto, ¿no? ¿Sí? De repente ellos sí, pues no están tan enamorados que ya se conocen, ya, pues no saben lo que uno piensa, la otra, ¿no? Quizás. Pero todos, ¿cómo expresamos nuestro amor? Desde lo más básico. Tú aprecias, por ejemplo, tú quieres demostrar cercanía con una persona, vas y le tiendes la mano, ¿sí? Incluso como una señal de respeto, ¿sí? Tú quieres, por ejemplo, conversar con un niño y sentir que ese niño está, pues, quieres que ese niño se sienta en confianza contigo. Lo básico es ponerte a su altura, ¿no? Y conversar, ¿sí? O tú, por ejemplo, quieres hablar de algún tema muy delicado, bajas un poco la voz, ¿sí? Porque sabes que eso es delicado, ¿sí? Y respetas ese ambiente. O quieres imponer firmeza, ¿no? Y tu cuerpo, tu expresión, incluso cuando estás tenso, tus músculos se ponen rígidos. Tú quieres dar amor y lo primero que te provoca es abrazar, ¿sí? Cuando quieres perdonar a alguien, por ejemplo, o te reconcilias con alguien, le das un abrazo. Y en la medida que ha sido más honda la reconciliación, ese abrazo va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? Y son las cosas que recordamos más en nuestra vida. ¿Quién no recuerda un abrazo de mamá, un beso de su mamá, un abrazo de papá? ¿No? ¿Quién no recuerda de repente los que están casados, ¿no? La primera vez que se tomaron de la mano, ¿sí? O el primer beso. Han cumplido hace poco. ¿Cuántos años de casados han cumplido? 20 años de casados, mira, es un aplauso para. Qué lindo, ¿no? 20 años de casados, ya me gustaría llegar a 20 de futuro. Recién tengo 4. Y para allá la versión cumplió 1. Para eso sí, hasta allá. Entonces, hablar del cuerpo, de nuestro cuerpo habla de lo que nuestro espíritu siente. ¿Sí? El cuerpo es el lenguaje del alma. El cuerpo es el lenguaje del alma. ¿Sí? Y en ese sentido, el fin del cuerpo, así como del alma, así como de toda la existencia de la persona humana, es darse. ¿Sí? Es darse. Es recibir al otro. Es dar amor. Hay una frase que San Agustín siempre decía, incluso decía, cuando yo estaba buscando siempre en los otros cuerpos, en las otras personas, me daba cuenta que había una ley fundamental en el corazón humano, y es que todos queremos amar y ser amados. Todos necesitamos amar y ser amados. No hay ningún ser en la tierra que no quiera amar y ser amado. ¿Sí? ¿Me escuchan sin el micrófono bien? Sí. Yo no me gusta usar mucho el micrófono. Entonces, el lenguaje de nuestro cuerpo, y Dios nos ha creado por eso así, porque si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y Dios es amor, ha creado entonces nuestros cuerpos también en ese sentido, para dar y para recibir amor. Y eso es lo maravilloso de nuestro cuerpo humano, que hemos sido creados para eso, para dar, para darnos, eso significa don, ¿sí? Darnos a la otra persona. No me doy a mí mismo, sino que me dono a la otra persona. Y también para recibir el amor que viene de los demás. Entonces, y este amor tiene que ser, eso sí, en libertad. Porque nos ha creado libres Dios y por lo tanto la libertad es un elemento fundamental en esa donación. Sin embargo, y sigo con esto, ¿no? Antes del pecado, y después del pecado ocurren ciertos elementos en el lenguaje de nuestro cuerpo y en el ejercicio incluso de cómo damos y recibimos ese amor. Dios nos creó para no sentir vergüenza, ¿sí? Para no sentir vergüenza de dar y de recibir amor. Sin embargo, después del pecado, cuando pecamos, incluso nos damos cuenta que tenemos miedo a ser usados. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ocurre eso en los matrimonios
o en un enamoramiento. ¿Sí? Que tenemos miedo a que nos usen, tenemos miedo a que nos utilicen. ¿Por qué? Porque en el fondo está esa herida del pecado original que hace que la persona tenga miedo de entregarse totalmente. ¿Sí? Fíjense lo importante que es eso, de la donación personal, de cómo Dios nos creó con ese don para donarnos a la otra persona, entregarnos totalmente a la realización personal. Ya no nos preocupa entregarnos, sino nos preocupa primero yo ser exitoso o yo realizarme personalmente. Fíjense, ¿no? De la integridad del coito sexual a la división, a la dominación sobre la otra persona. ¿Sí? Hay autores, por ejemplo, que hablan acerca de esta lucha entre los sexos. ¿Sí? Incluso había unos autores existencialistas, y de hecho una autora existencialista, discípula, y también, dicho sea de paso, fue pareja de Jean-Paul Sartre, me estoy refiriendo a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir hablaba en su libro acerca del segundo sexo, que es un libro clásico y básico para quienes quieren entender después la revolución sexual que se dio en los años 60, más o menos 70. Ella habla acerca de cómo a lo largo de la historia humana, ¿sí?, el hombre ha mantenido a la mujer sometida justamente con el don de con la sexualidad. Y ella habla justamente de cómo la mujer tiene que emanciparse, dice ella, ¿sí?, liberando y viviendo integralmente su sexualidad. Pero ella interpreta este vivir y esta liberación de la sexualidad en modos pues muy, muy diversos, al punto incluso de llegar a autores a interpretarla en el sentido de que pues las formas de lesbianismo o de otro tipo de fetiches, incluso de índole sexual, pues son parte de esa liberación sexual. Entonces, fíjense cómo el pecado incorpora ese elemento del miedo, de la utilización, de la cosificación, de la dependencia, ¿sí? Comenzamos a experimentarnos dependientes. ¿Por qué? Y siempre esto le decía a los chicos, ¿no? Digo, chicos, ¿por qué? ¿Por qué es que la iglesia, o por qué es que se ve como algo malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Los chicos siempre me hacían sus críticas, ¿no? Y yo les decía, fíjense ustedes lo que pasa cuando una pareja, pues, tiene sexo. Cuando una pareja tiene sexo, pues lo más normal, porque es parte de este don de la sexualidad, es que la otra persona experimente esa necesidad de sentirse justamente cuidada. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal del acto sexual implica justamente este cuidado de la otra persona. Cuando no estás preparado para cuidar de la otra persona, entonces ocurre que el sexo, en vez de ayudar a la relación, comienza a convertirse en un instrumento de dependencia. Porque yo voy a buscar en la otra persona que cuide de mí y voy a empezar a hacer dependerme emocionalmente de esa persona cuando esa persona no está en la capacidad de darme esa seguridad. ¿Por qué? Porque a los 17 años no eres capaz ni siquiera de cuidarte todavía del todo a ti mismo. Menos vas a cuidar a otra persona. Todavía no estás totalmente maduro para poder pensar en la otra persona. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales la iglesia, por ejemplo, no acepta que se ordenen sacerdotes a alguien de menos de 25 años. La edad mínima es 25 años. Y uno dice, ¿por qué? Porque normalmente esa ya es la edad donde la persona, el ser humano, el hombre, entra ya en esa capacidad de dejar de pensar tanto en sí mismo para empezar a donarse a la otra persona. Y el ministerio sacerdotal implica eso. Yo también diría que debería subirse la edad para que contrajera matrimonio. Pero es un tema porque no me compete a mí, sino que hay doctores en la Santa Madre Iglesia que verán eso. ¿Sí? De repente, si yo les subimos la edad ahorita, de repente algunos no se casarían, no sé cuánto edad tendrán ustedes. 30 ya. ¿Saben? Yo agarro algunos de punto un poco, pero no me contaría. Entonces, fíjense cómo el sentido original de la sexualidad y del lenguaje de nuestro cuerpo se pervierte después del pecado. ¿Sí? Cuando no está, y podemos decir esto, el pecado reina
cuando le decimos no justamente a la gracia que Jesucristo nos trae. Entonces, ¿qué pasa cuando no vivimos nuestra sexualidad o nuestro matrimonio, en el caso de los que están casados, ¿no? Todo eso desde la gracia. Empezamos a tener miedo a ser usados o empezamos a usarlos mutuamente, porque también pueden haber, les adelanto un poco, puede haber también sexo ilícito dentro del matrimonio. Algunos piensan que porque se casan, ya no va, ahora ya me casé, entonces toda forma de sexo es ilícito dentro del matrimonio. No es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sexualidad, ante todo, el ejercicio de la genitalidad en el matrimonio es justamente un ejercicio de donación de la otra persona. Cuando la otra persona no está en capacidad de donarse, o yo tampoco, y aún así intento vivir esta dimensión, entonces estoy desproviéndola de ese don preciado y se convierte solamente en obtención de placer egoísta, solamente para mí. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hay un elemento bien importante. ¿Cuántos, por ejemplo, de ustedes, como esposos, conocen a sus esposas? ¿Cuántos conocen el cuerpo y la forma incluso como puedes sentir que la otra persona experimenta plenitud en el ámbito de la sexualidad? Y a veces tú les puedes poner una prueba a los esposos y muchas veces no saben cómo hacer que sus esposas se sientan satisfechas y plenas. ¿Sí? Es practicar eso. ¿No? Entonces, ¿no? A veces pasa eso. ¿Por qué? Porque no sabemos ni siquiera conocer nuestro propio cuerpo. Y no conocemos el cuerpo de la otra persona y no sabemos el lenguaje del cuerpo de la otra persona. El cuerpo del varón no funciona de la misma manera como funciona el cuerpo de una mujer. ¿Sí? Entonces, de repente eso ustedes ya lo saben, de repente más que yo. Pero está más que yo. Pero, por ejemplo, ¿no? Un varón se motiva o excita sus sentidos mucho más a través de la vista y a través del tacto, ¿sí? Sobre todo a través de la vista. Por eso hay bastante pornografía para hombres. En cambio, una mujer no necesariamente al ver un hombre desnudo se va a excitar. No necesariamente. Una mujer, sobre todo, busca no solamente el contacto físico, sino sobre todo el afectivo. Sobre todo el afectivo. Cuando hay ese ámbito de la afectividad con la otra persona, entonces la mujer empieza a estar más disponible incluso para el acto sexual. Entonces, son elementos o son situaciones que a veces no las hablamos y no las tocamos, cuando debería ser una conversación siempre en la pareja. Oye, ¿esto te hace sentir plena? ¿O esto te hace sentir pleno? ¿Sí? A veces no nos hablamos por vergüenza. ¿Sí? Por vergüenza, porque a veces nos han criado así. Yo me acuerdo cuando yo le hablé a mi papá sobre el tema de sexualidad, mi papá se le pusieron los colores, pues no, pero rojo, pues blanquinoso. Y se pusieron, como Franco de Vita decía, ¿no? Se le subieron los colores a rojos y te fuiste, ¿no? Igualito, ¿no? Mi papá, ¿por qué? Él fue criado en un sistema donde, pues, hablar de sexo era, pues, súper extraño, ¿sí? Súper extraño. Entonces, qué importante es este elemento, ¿no? De darnos cuenta cómo el sexo se puede convertir en una herramienta, en un arma. ¿Sí? Un arma. A veces, son de broma, pero a veces, ¿cuántas mujeres, por ejemplo, utilizan el sexo como arma para manipular a sus esposos? Pasan no pocas veces. No pocas veces. Lo digo yo que confieso. ¿Sí? No pocas veces pasa. ¿Alguien conocido? No. Yo no sé nada de ustedes. Es más, ni siquiera me acuerdo a quién he confesado. Pero a veces pasa eso. El sexo se puede convertir en un arma, en una forma de dependencia, en generar dependencias a la otra persona. ¿Sí? Y entonces el sexo se desvirtúa, porque ya no cumple esa función de darme y de expresar el amor y la entrega que yo me doy hacia la otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos incluso en el matrimonio, ¿ustedes saben cuál es la fórmula del matrimonio? ¿Sí? Yo, tal, me entrego a ti. Yo, ¿no? Me entrego a ti, ¿no?
¿no? Y prometo hacerte fiel en lo próspero, en lo adverso, ¿no? En la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero lo primero es, yo, digo mi nombre, me entrego a ti, ¿sí? Me entrego a ti. Esa es la fórmula. Por ejemplo, en los sacramentos hay dos cosas. Uno se llama la materia y otro se llama la forma del sacramento. Si uno de los dos no se da, entonces el matrimonio no es válido. O el sacramento no es válido. Por ejemplo, en el bautismo, en la materia que es el agua, ¿sí? Y la fórmula es, la forma es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? En el sacramento de la reconciliación, ¿cuál es? La materia son los pecados, el penitente. Y la forma es la absolución, ¿no? Dios Padre misericordioso, bla, 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 y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y así en todos los sacramentos. En el matrimonio, la materia del matrimonio es el libre consentimiento de entrega mutua de los cónyuges. Y la fórmula y la forma es lo que dicen, ¿no? Yo me entrego a ti, Pero este consentimiento tiene que expresarse con el lenguaje corporal. Y por eso en derecho canónico incluso hay una cláusula en el derecho canónico que si el matrimonio no ha sido consumado, tú puedes deshacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué el derecho dice esto? Porque el consentimiento del amor total y pleno hacia la otra persona se expresa en el don justamente de la sexualidad. Al punto que antiguamente, cuando se casaban, por ejemplo, los reyes, ¿no? En la modernidad, ¿sí? Tenían que entrar, es una cosa medio desagradable, ¿no? Pero la familia real y el obispo, el arzobispo que los había casado, tenían que entrar el día siguiente y ver que efectivamente se había consumado el matrimonio. Yo no quiero saber cómo iban a verificar eso, pero sucede, ¿sí? Sucedía así. O sea, tenía que verse que efectivamente había consumado el matrimonio. ¿Por qué? Porque si el matrimonio no se consuma, solamente es rato, pero no consumado, según los términos del derecho canónico, entonces el matrimonio puede ser anulado fácilmente. ¿Sí? Mientras un matrimonio no haya sido consumado, se puede anular fácilmente, con lo que se llama el privilegio paulino. ¿Sí? Entonces, eso se da en el derecho canónico hasta el día de hoy. ¿Por qué la Iglesia pone eso? Porque el consentimiento, ese deseo del consentimiento, se expresa justamente en el acto conyugal. ¿Sí? De ahí la importancia, fíjense, el acto conyugal. No es cualquier cosa, no es que no es algo secundario del matrimonio, no, es algo importante. Al punto que el derecho canónico lo considera incluso como una causal válida para disolver el vínculo matrimonial. Seguimos. No se están donando plenamente, y en el fondo no hay una entrega total de su ser en el acto sexual. Ahora justo lo vamos a ver, justo ahorita, cuando hablemos acerca de hacer un poco un recorrido acerca de algunos elementos del magisterio de la Iglesia, donde vamos a hablar sobre esos temas. Fíjense. Sería nulo, ¿no? O sea, ahorita justamente lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense, mira. Por ejemplo, una de las cosas, por eso en el pliego matrimonial, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando abrieron su pliego matrimonial, ¿sí? Les preguntan, o sea, yo tengo como sacerdote, o el que les abre el pliego matrimonial, el párroco, el vicario, les tienen que preguntar, ¿no? ¿Están dispuestos ustedes a aceptar libremente, ¿no? O sea, el don de los hijos que Dios quiera mandarles? Y si la persona te dice, no queremos tener hijos de ninguna manera, entonces yo no puedo casarlos. Si la pareja no quiere tener hijos, no digo que los tengan ahora, pero sí, alguno te puede decir, no, bueno, padre, ahorita no queremos tenerlos, pero sí queremos tenerlos de aquí un par de años, qué sé yo. Ok, pero sí está en su horizonte abrirse a ese don de la fecundidad. Ok, bien. Pero hay gente que te dice, no, nosotros hemos decidido que no queremos tener hijos. Entonces ese matrimonio no puedo yo casarlos. Así de simple. ¿Sí? No se pueden casar. Y de hecho, en las preguntas que se hace, incluso en el rito del matrimonio, también se dice lo mismo.
están dispuestos a aceptar amorosamente los hijos que Dios les va a dar, y los novios responden sí, estamos dispuestos. Por adelantar un poco, ¿no? Entonces, según, por ejemplo, acá hay un elemento bien bonito, ¿sí? Según Deus Caritas es una encíclica del Papa Benedicto XVI, muy bonita, que se da de paso. El Papa Benedicto XVI no habla directamente de la sexualidad, pero sí habla de tres términos de la concepción amor. El Papa habla de que el término amor tiene tres acepciones. En nuestro lenguaje, en el español, en lenguas romances, se ha definido como amor, básicamente. Pero, por ejemplo, en el griego antiguo, el término amor era considerado sobre tres categorías. Eros, que se traduce también como amor, filia y agape. ¿Sí? El eros es el amor pasional, el amor de pareja, el amor exclusivo. ¿Sí? El eros es el amor de pareja, el amor exclusivo, el amor pasional. ¿Sí? Filia es el amor de amistad, el amor que se tienen dos personas iguales. ¿Sí? Es el amor de amistad. Y caridad, ¿sí? O charis, es justamente el término que utiliza después ya el cristianismo durante los primeros siglos para hablar primero de la Eucaristía, del banquete. ¿Sí? Y después de eso, como el banquete de la Eucaristía representa justamente la entrega de Cristo que se dona en su cuerpo a su iglesia, también se va a empezar a hablar del término caridad como ese amor de entrega, ese amor que se da sin esperar nada a cambio, como Cristo se entregó. ¿Sí? Entonces, el Papa Benedicto dice que el eros, la acción, el amor erótico, el amor de pareja, el amor exclusivo, y el agape, el amor de donación, no se oponen. Uno puede decir, pero no se oponen. El eros es un poquito medio pecaminoso y el agape de repente es lo mejor. Pero no, dice el Papa Benedicto XVI, dice que no se oponen, sino que se integra en un amor que eleva al humano y lo abre a lo divino. ¿Sí? Un amor que eleva al humano y lo abre a lo divino. ¿Sí? Cuando el eros está totalmente desprovisto del agape, entonces termina pervirtiéndose y termina decayendo y termina degradando a la persona. Porque entonces volvemos a ese tema de la manipulación, a ese tema de la dependencia emocional, a todos esos temas, que también pueden darse dentro del matrimonio. También pueden darse dentro del matrimonio. Entonces, cuando el eros se integra con el agape, o sea, este amor, sí, pasional, ese amor, pues no, erótico, ese amor, pues que es bueno, sí, porque está inscrito en nuestra naturaleza humana, Dios nos ha quedado así, ¿no? Cuando se integra con el amor para darme hacia ti, de dar mi vida por ti, de entregarme a ti, entonces ahí es cuando elevamos lo humano y nos hacemos partícipes de lo divino. Al punto, fíjense, de que Dios ha querido coronar ese acto sexual con el don de una nueva vida. No es algo así como que vamos a echarlo como de lado. Es tan importante ese acto y tan bueno de suyo, cuando está unido con el amor agape, el eros y el agape, que Dios nos ha dotado ese acto para que hacernos copartícipes de la creación. Y para regalarnos ese don maravilloso de la vida. Algo que no puedes hacer de otra manera. Por eso es que la iglesia, por ejemplo, no acepta. Alguna vez vamos a tocar esos temas. De repente me parece que es la próxima charla, cuando hablemos de bioética familiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la fecundación asistida, o el tema de, de los anticonceptivos, ¿no? O todos esos temas que rodean, ¿no? O la clonación, o los vientres de alquiler, entre otras cosas, ¿sí? Por eso la iglesia rechaza estas prácticas. ¿Por qué? Porque no nacen justamente de esta entrega generosa del hombre y de la mujer que se unen justamente en el don de la genitalidad para poder justamente generar una nueva vida. ¿Sí? Pero eso es un tema que de repente ya vamos a tocar después con mucha mayor profundidad. Entonces, la sexualidad no es solo impulso ya. Ya no es solamente, ¿no? Es solamente una forma de recrearme, no es una forma como de, compartir entre ambos, entre esposos, ¿no? Y darnos placer, sino que es camino de comunión y de entrega.
camino de comunión y de entrega. Yo me estoy dando a ti, yo me estoy entregando a ti, ¿sí? No solamente te entrego mis emociones, no solo te entrego mis palabras bonitas, sino que te estoy entregando lo más preciado que tengo, mi sexualidad. Por eso, dice San Pablo, nosotros tapamos aquello que es más preciado. ¿Quién anda desnudo por la calle? Nadie. Nadie anda desnudo por la calle. Tú vas al menos a una playa, pero están pues con bikini, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Nadie va, a menos que sea una playa de tople, porque yo nunca he visto esas cosas, pero me han contado esa vaina. Entonces, sin embargo, nosotros tapamos esas partes íntimas. ¿Por qué? Porque no se las mostramos a cualquiera, ¿no? Nadie va por la vida mostrándole ahí sus cositas a la gente. ¿Sí o no, señora? No va por ahí. No creo que nunca vayan a ver al padre Nelson totalmente. ¿Verdad? Entonces... ¿Está grabando? Parece padre Nelson le ha dicho, la próxima charla la tengo yo. Entonces, ¿no? La sexualidad es comunión y entrega. ¿Por qué? Porque estamos donando lo más preciado que tenemos, ¿sí? Aquello que tapamos, aquello que no le mostramos a cualquiera, aquello que no le entregamos a cualquiera, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, el sexo se ha tomado con tanta ligereza que se ha convertido en un instrumento simplemente para darle placer, como si me comiera un helado, como si fuera, no sé, pues no, y con cualquiera, incluso con alguien con quien no puedo tener ningún tipo de vínculo, ni de amor. Y eso termina desgastando a la persona, emocionalmente, afectivamente, y después hay un momento incluso en que ya no puede donarse. Se castra emocionalmente para dar amor. Solamente tienen sexo, pero ya no hacen el amor. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Amor y Leticia, por ejemplo, el Papa Francisco, una encíclica bastante a veces, injustamente a veces, creo yo, criticada por algunos términos, pero el Papa Francisco habla que la sexualidad es un lenguaje que expresa el amor. Qué bonito esto, esa frase. La sexualidad es un lenguaje que expresa amor. ¿Sí? Tú dices, yo amo a la otra persona, pues bien, yo lo expreso con el don de mi sexualidad. Y cuando me refiero a sexualidad, no lo confundamos con genitalidad, ¿sí? La genitalidad es justamente el que la sexualidad se abre a este acto justamente de las relaciones genitales. Pero la sexualidad abarca muchas más cosas, ¿sí? Yo cuando me relaciono con ustedes, estoy también desarrollando mi sexualidad. Cuando yo doy un abrazo, cuando yo digo una palabra, cuando yo me relaciono con mis hijos, cuando yo me relaciono con mi esposa, o con mis amigos, con mi papá, con mi mamá, estoy expresando mi sexualidad, porque somos seres sexuados, no dejamos de serlo. No dejamos de serlo, ¿sí? Y de hecho, las primeras manifestaciones de la sexualidad humana las aprendemos de papá y de mamá. ¿Cómo aprende un niño pequeño a ser hombre o a ser mujer? Por imitación. Imita a papá y a mamá. Clásica, la del niño que se mete y ve a su papá que se está afeitando, y también se mete al baño y también intenta afeitarse. O la niña, pues, ¿no? Que se pinta los labios, ¿no? O que se echa un polvito en la cara porque ve que la mamá lo hace, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los niños van aprendiendo por esa imitación. Y la primera forma de aprender elementos del ser varón o de ser mujer, lo aprendemos de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos y nuestra forma de ser, todos nosotros, habla de sexo, habla de sexualidad. ¿Sí? El Papa invita a no reducir la sexualidad, a no reducirla a placer ni a verla con desconfianza, sino a vivirla como expresión de la amistad y de la comunión profundamente personal. ¿Sí? No reducirla solo al placer. ¿Porque el placer es malo? No. Pero dice a reducirla no solo a placer. No dice la sexualidad no es un lenguaje, no es un lenguaje que exprese placer. No dice eso. Dice no reducirla solo a placer. Hay cosas en nuestra vida que solas nos pueden hacer daño, porque reducen, empobrecen nuestra visión del ser humano. Pero cuando son acompañadas de otras, potencian
se potencian y pueden expresarse de manera mucho más plena y libre. Es el caso del placer. ¿Sí? El placer de suyo no es malo. Por ejemplo, cuando yo confieso a veces a los muchachos, los chicos a veces, un adolescente, cuando se confiesa, padre, bueno, le caí en masturbación, te dicen, ¿no? Y así yo intento decir, a ver, hijo, ¿no? ¿Y para ti qué es lo malo de la masturbación? No, padre, se paltea, ¿no? Te dicen, ¿no? No, pues, que he sentido placer. Digo, ¿el placer es malo? Le digo, sí. Y se ponen a pensar. Digo, el placer no es malo. Lo pecaminoso en la masturbación no es el placer, no es que haya sentido placer, es la forma como llegas a ese placer. Te voy a poner el ejemplo de un helado, ¿sí? Tú puedes comprarte un helado con tu plata y saborearlo. Ah, qué rico el helado, ¿verdad? Lo disfrutas. Y puedes también ir al heladero y robarle el helado y comértelo. Ay, qué rico el helado, ¿verdad? En ambas situaciones sientes el placer del sabor del helado y de comerte el helado y de refrescarte con el helado. ¿Qué fue lo malo? ¿Sentir placer por comer el helado o el robar? El acto de robar para conseguir ese helado. ¿Sí? Les pongo un ejemplo muy sencillo para que lo puedan entender. Entonces, el tema no es el placer. El placer nunca es pecado. Lo que es pecado es la forma como yo llego a ese placer. ¿Sí? Si yo llego a ese placer manipulando, si yo llego a ese placer egoístamente, si yo llego a ese placer, ¿no?, de maneras que no son sanas y que no respetan la libertad y no respetan a la otra persona, entonces ahí se lo pecaminoso. ¿Sí? No en el acto del placer en sí mismo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es algo también para que podamos siempre también tenerlo presente. Se lo digo siempre a los chicos y a veces muchos de ellos, vamos, que no pocos se van un poquito más tranquilos porque a veces llega un momento en que todo lo que es placer ya pecado, 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 pecado por todos lados, ¿no? Y a veces eso tampoco no es bueno. Por ejemplo, Pablo VI, en el Encíclica Humanae Vitae, hablaba que el acto conyugal posee dos dimensiones inseparables, la auditiva y la procreativa, justamente lo que decía atrás la señora, ¿verdad? ¿Sí? Dos dimensiones inseparables. La auditiva, ¿por qué? Porque somos una comunión de amor, ¿sí? Porque en el acto sexual nosotros formamos una comunión de amor, pero también la procreativa, porque nos abrimos a la vida. Ambas dimensiones, ¿sí?, ambas están intrínsecamente juntas, de tal manera que toda manipulación dice que separa esos fines, contradice la dignidad del amor conyugal. Padre, entonces, ¿qué? Tengo que tener todos los hijos que Dios, pues, que pueda tener. Padre, soy muy activo, sexualmente hablando, ¿no? Se puede decir, ¿no? Digo, hay muchas maneras de poder trabajar, por ejemplo, en ustedes. Y no solamente con los anticonceptivos que son artificiales, sino también hay formas también de ejercer una paternidad responsable, porque en la iglesia no se habla de anticoncepción, sino de paternidad responsable, a través de ciertos métodos que no impiden la ovulación, sino que hacen que el ser humano pueda pues, programar, por así decirlo, entendiendo el lenguaje de su cuerpo, para que el acto sexual realmente cuando se dé, pues esté abierto a la vida, o se dé en épocas en donde pues saben pues que no van a quedar, pues no van a generar una nueva vida. Ahí se está manipulando. Ahí se está manipulando. ¿Por qué? Porque estás justamente esperando el momento en que empiezas a tener hijos para hacerlo en ese momento. Yo no lo veo malo, pero estoy tratando de entender lo que nosotros... Manipulación sería que yo manipule justamente a la persona, manipule justamente el acto sexual y después del acto sexual yo impida con una pastilla, o yo impida durante el acto sexual con el uso del preservativo, ¿no? O yo impida con una pastilla el día siguiente que el resultado del acto sexual se proyecte en una nueva vida. Pero cuando yo no estoy impidiendo eso en el acto sexual, sino que estoy justamente, y ahí se habla mucho del tema del tiempo de la espera. Es algo que hay que trabajar mucho, por ejemplo, sobre todo con los varones. Siempre digo a los adolescentes, aprende a practicar el autodominio en tu vida, porque el día que te cases, va a ser muy difícil que tengas autodominio si es que no lo practicas desde ahora.
Entonces se trata mucho de practicar el autodominio para que cuando sea el momento adecuado, uno pueda justamente ejercer ese don de la sexualidad y no quitarla de la apertura de la vida. Ojo, la apertura de la vida no quiere decir que, pues, digamos pues que cada vez que tengo un acto sexual, pues yo me voy a abrir, simplemente pues no, siempre a que, bueno, ahora vamos a salir embarazados los dos, ¿no? Y ya está. No, no es eso. Me refiero a que estar siempre abiertos a ese don y que ese ejercicio de la sexualidad sea un ejercicio responsable también, porque no se trata solamente pues no de ahora de ejercer todos los hijos que podamos. No puede decir, padre, pero yo tengo plata para mantenerlos a 10. Bendito sea Dios si lo tienes, ¿no? Pero no se trata solamente de dinero, se trata también de la atención, del cuidado que se merece cada niño. Algo que también a veces sacamos de nuestro radar. Entonces no es solamente, no es una manipulación como tal, porque manipulación sería manipular ya la vida, la nueva vida humana que está ahí para que no nazca o impedir justamente que se pueda dar. Y esto es justamente saber entender el lenguaje de nuestros cuerpos, el lenguaje del cuerpo de la mujer, para saber cuándo es el momento prudente y adecuado para poder expresar ese don de sexualidad y puedan estar abiertos a ese don de generar una nueva vida. Padre, una pregunta. Perdón, me dijo la señora primero levantó la mano de atrás. Padre, yo creo que eso es un poco planificar también mutuamente, ponerse de acuerdo los dos, el momento adecuado, cuando llega un niño. Claro, porque las que ya tenemos hijos, ¿no? Tenemos uno y si se viene seguido el otro, en realidad es un caos. Entonces también uno tiene, yo pienso que no va a ser manipulación si uno se educa sobre todo su cuerpo y se pone de acuerdo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? ¿Si quiere complementar algo? Referente al tema de la manipulación de la vida, ¿cómo se tomaría el caso de los matrimonios que no pueden concebir un hijo, pero sí y su deseo es poder tener una familia y se van a una clínica para ver el tema de fertilización in vitro y demás? Se entiende que nosotros no somos Dios para, ¿no?, crear la vida y tampoco para quitarla, pero se asumiría como tal dentro de nuestra propia religión el poder tener esa opción y poder ser padres. ¿Es válido para nuestra religión católica ello? Bueno, en la próxima charla vamos a tratar ese tema justamente, pero te voy adelantando algo. No es posible. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, ¿no? El don, la vida humana justamente está unida intrínsecamente al don del amor humano. Entonces, ningún acto que esté desprovisto de esta unión, ¿no?, de esta entrega mutua entre el hombre y la mujer, sino que sea fabricado en un laboratorio, ¿sí?, no corresponde justamente a ese diseño original y por lo tanto termina pervirtiendo justamente ese deseo. Además de que no existe el derecho a ser padres, existe el derecho de un niño a tener un padre, pero no existe el derecho a ser papá o mamá. Es un don que Dios nos regala. Y a veces, pues, por misterios que solamente están en la mente y en el corazón de Dios, a algunos quizás no les da ese don. Y ojo, con eso no quiere decir, por ejemplo, que, como soy estéril no puedo casar. No, o sea, pasa que sí se puede casar. Padre, pero que no vamos a tener hijos, pero no porque ellos no quieran. Siempre y cuando ambos cónyuges, ambos novios, sepan el uno del otro, pues que uno de los dos pueda ser estéril. Pero si le oculta la verdad a la otra persona, ahí sí es inválido ese matrimonio. Son términos ahí no canónicos que cuando venga el padre Nelson se los puede explicar mucho mejor. Ya nos estamos adelantando. Padre, en el caso de la fertilización in vitro, ¿no?, unir los gametos fuera del laboratorio, pero, por ejemplo, en el caso de que algunas mujeres sí les inyectan algunas hormonas, ¿no?, reciben hormonas para ayudar a la ovulación y por ende puedan fecundar mejor, eso sí estaría permitido. Esos son tratamientos terapéuticos, ¿sí? Cuando a través de la medicina humana, ¿no?, se ayuda a que se puedan superar ciertos obstáculos, ¿sí? Entonces, ahí sí son casos en los que sí es permitido. ¿Por qué? Porque tú no estás llevando el producto del acto sexual a un laboratorio para crear un niño ahí, un niño probeta, lo que puede ser entre comillas, ¿no?, sino que
estás ayudando justamente a que hay una deficiencia muchas veces, ¿no?, en un tema hormonal que está impidiendo a veces que se dé un correcto embarazo o ese tipo de cosas. Entonces, cuando son temas terapéuticos para ayudar a la persona, ahí sí son válidos. En realidad la fertilización in vitro sí tiene bastante manipulación, porque los gametos, ¿no? Porque ya están, bueno, la fecundación, el embrión, los que no funcionan o tienen algún defecto cromosómico los desechan. Esa es la otra parte que no Los se conoce, desechas. ¿no? Que en ese proceso ocurren muchos abortos. Y es parte de la ética, bueno, médica, porque ellos dicen que para hacer un procedimiento el más correcto, el más adecuado, tienen que elegir lo mejor, ¿no? Para que puedan colocar a la mujer. Claro, finalmente es una cultura finalmente de descarte, ¿no? Donde se acepta lo mejorcito y se elimina aquello que no es tan bueno, ¿no? Si tiene un pequeño defecto, lo eliminas, pero ya desde que es una vida, tiene un derecho. Porque además hay un costo alto, ¿no? Y yo creo que las personas no van a hacer un tratamiento tan costoso para no tener un resultado. Entonces tiene que haber una... Sí, es todo un tema. Como le digo, lo vamos a tratar en la siguiente charla cuando hablemos de bioética familiar. Ahí vamos a tocar algunos de esos temas. Me interesa mucho tocar sobre todo ese tema, porque ya se puede haber un poco a veces de confusión y ciertos términos y otras cosas, ¿no? Ale, si Sí. me permite, solamente retomar un poquito el tema de los métodos naturales que si la Iglesia nos aconseja, y a raíz de, creo que la hermana Vité, ¿no? Salieron el método Viris y otros más que son los naturales. Yo lo entiendo que es mucha la relación, justamente lo que usted decía, de autodominio. No solo autodominio, más que todo el varón, porque el varón a veces, o sea, es entender la comunicación con la pareja. Porque a veces los métodos consultivos lo que hacen es, bueno, ya, la mujer toma la píldora o tiene el parche y libremente se puede tener la relación sexual en cualquier momento, ¿no? Entonces se corta esa donación mutua y esa responsabilidad de dos. En cambio, los métodos naturales sí permiten eso en la pareja y fortalecen. Lo he dicho mejor que yo. Gracias. No tengo nada que agregar. Tenemos Por la eso razón. igual confunde. ¿Ah? Por eso ahora entiendo que, por ejemplo, en algunos grupos, por ejemplo, en el camino neocatecumenal, o sea, hay ese tema de la apertura de la vida, y ahora entiendo, porque usted confunde esa habría que leerla con más detalle. Por supuesto, de hecho la Humane Vitae fue una encíclica que en su tiempo causó un montón de revolución. Cuando Pablo VI la saca, estamos en pleno auge de la revolución sexual en Estados Unidos, y había mucha presión para que, de hecho, había un texto del Humane Vitae donde la Iglesia aceptaba los anticonceptivos, y muchos cardenales presionaron mucho al Papa Pablo VI para que sacaran ese texto en Humane Vitae. Y el Papa Pablo VI al final pues decidió sacar el texto que todos hemos visto. O sea, si quieren pueden leerlo Humane Vitae, es una encíclica muy bonita, pero que en su momento el Papa recibió muy fuertes críticas, al punto que fue la última encíclica que él publicó. Nunca más volvió a publicar ninguna encíclica más, ¿sí? Porque fue tan mediático, o sea, los medios de comunicación se le vinieron encima, o sea, fue una avalancha, ¿no? O sea, fue una avalancha terrible. ¿Por qué? Porque el mundo pensaba que la Iglesia, que parte del ayornamiento de la Iglesia era adaptarse, ¿no?, a las exigencias del mundo contemporáneo, ¿no? Y hablar justamente de este tema, no, de los anticonceptivos, como un medio para salir un poco del paso de los embarazos. Y el Papa, pues, finalmente el razonamiento del Papa fue el que nos ha dicho aquí, hermano. O sea, finalmente, cuando el camino más, siempre creo que en la experiencia de todos nos hemos dado cuenta de algo. El camino más fácil casi siempre es el camino equivocado. Lo fácil termina siempre a la larga siendo perjudicial. Y el tiempo le dio la razón al Papa. ¿Por qué? Fíjense lo que ha pasado ahora, pues después de tantos años de anticonceptivos, múltiples abortos, ¿no? Múltiples formas a veces de que a veces la pareja hoy en día ahora se manipula, Esterilización. los divorcios. También se esteriliza. Exactamente, porque a veces hay parejas que de tantos anticonceptivos, porque finalmente muchos de ellos son bombas hormonales, y terminan pues a veces incluso alterando tanto a la mujer en el momento que quiera quedar embarazada. A veces generan embarazos ectópicos o otro tipo de embarazos, o a veces no pueden quedar embarazadas.
producto muchas veces de tantos anticonceptivos que se han consumido. Pero es la otra cara a veces que no se dice mucho, lamentablemente. Una consulta respecto a los matrimonios que no pueden tener hijos. Finalmente uno de los esposos termina por desilusionarse, cansarse y se rompe, ¿no? Acaba una separación o divorcio. Esto quiere decir que inicialmente no hubo ese amor del todo, ¿no? Un amor completo, íntegro. Siempre recuerda, ¿no? El amor íntegro, ese amor total que yo expreso en la otra persona, se expresa después en lo que sigue, en la fórmula del matrimonio. Yo tal, te amo a ti y prometo amarte y respetarte en la buena, Y en las malas. en la salud, en la enfermedad, todo lo de... O sea, esa es la forma como yo te voy a amar totalmente, como yo me voy a entregar totalmente a ti, ¿no? Entonces, si no había intención de la otra persona, entonces pues incluso hasta me podría atrever a decir que puede haber una falla incluso en la validez del matrimonio. Claro, porque están nublados. Porque uno a veces, claro, a veces no llegó, no tenía esa intención. Otra cosa es que, por ejemplo, ¿no? Yo le oculte a mi novio, soy mujer, y yo le oculto a mi novio de que yo soy estéril. Y mi novio estaba ilusionado de querer tener hijos y todo, y yo le oculté deliberadamente. Él se casó engañado, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? O sea, se casó engañado, ¿por qué? Y no es porque él sea malo, no es porque él, sino que él pensó que podían formar una familia que podían tener hijos. Pero cuando los dos sabían, y aún así se casaron, y después, durante el tiempo, vieron que no podían tener hijos, o simplemente no sabían que eran estériles, y empezaron a intentar, pues no, y no podían, no veían que con el tiempo no resultaban los embarazos, qué sé yo, y a veces el esposo se cansa, entonces ahí hay una seria dificultad, porque entonces quiere decir que la persona no estaba amando totalmente. Pues ahí pueden haber ciertas cositas. Sigamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En la catequesis del amor humano de Juan Pablo II, la sexualidad es el lenguaje del cuerpo que expresa la donación total de las personas. No solo en biología, sino sacramentalidad de la entrega. Sacramentalidad de la entrega. De hecho, el matrimonio, como tal en su definición, es el sacramento por el cual Cristo se entrega a su iglesia. O sea, el matrimonio representa o significa esa gracia. Cristo les entrega a su iglesia. ¿Cómo se entrega Cristo a su iglesia? Se entrega en la cruz, se entrega dando la vida. De esa manera también los esposos se entregan dándose la vida y generando una nueva vida. ¿Sí? La entrega y la generatividad van muy de la mano. Cristo, cuando se entrega a su iglesia y le da su vida, genera una vida sobrenatural. Y ahí es donde la iglesia, por así decirlo, nos pare a todos, los cristianos. Por eso se decía antes que la fuente del bautismo, al representar este sumergimiento en la muerte de Cristo, decía antes los santos padres, era como el útero de la madre iglesia, donde los nuevos hombres nacen a la vida sobrenatural. ¿Sí? Fíjense cómo incluso se utilizan lenguajes tan propios de la sexualidad humana, ¿sí? Para poder expresar un misterio. Y por eso es que el matrimonio representa ese misterio de Cristo y de la iglesia. Entonces, Juan Pablo II lo que está diciendo aquí es que el acto sexual expresa una sacramentalidad. ¿Sí? No es cualquier cosa. Yo quisiera que eso se quede muy siempre muy grabado. ¿Sí? El acto sexual no es pecaminoso, no es malo, no es sucio, sino que es incluso un acto de suyo que representa una sacramentalidad. Hay una presencia de Cristo y de su iglesia que se representa en ese acto. De tal manera que incluso llega a ser un acto también, no solo carnal, sino también espiritual. Como decíamos al inicio, nuestros cuerpos expresan lo que nuestra alma quiere expresar. Y cuando la sexualidad está ordenada, entonces están expresando también no solamente un acto corporal, sino un acto también espiritual. Fíjense lo bello y lo bonito que termina siendo este acto. ¿Sí? Sigamos. Bien, voy a pasar rápido por esto, porque quisiera dar paso ya a una introducción. Por ejemplo, ¿no?
quiero ahondar un poco en algunos términos que utiliza la catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II, que son muy ricas, y él habla, por ejemplo, del significado esponsal del cuerpo. El cuerpo humano revela la vocación al amor y a la entrega. ¿Sí? El cuerpo humano en su manifestación, dice Juan Pablo II, expresa justamente ese sentido esponsal. Ese sentido esponsal. Estamos llamados a cuidar ese lenguaje de la ternura, ese lenguaje del abrazo, ese lenguaje del cuidado de la otra persona. ¿Sí? Entonces, hay un significado esponsal que significa amor y entrega, la vocación a la que todos estamos llamados. Siguiente. La unión conyugal como sacramento primordial, ya lo había dicho, ¿no? Anticipa y refleja la comunión con Dios, así como Cristo se entrega por su iglesia, ¿no? Y así también nos hace a todos partícipes de esta familia humana que es justamente la iglesia de Dios. De esa manera también el acto conyugal anuncia, anticipa, refleja esa comunión con Dios. Estaremos íntimamente unidos con Dios. Por así decirlo, la sexualidad humana nos ayuda a practicar justamente esta comunión plena que algún día tendremos, ¿no?, con Dios. Fíjense lo importante que es. Tercero, la pureza como integración. Y aquí me refiero a la pureza no como una represión del deseo. ¿Sí? No se trata de reprimir el deseo, sino de ordenarlo hacia el amor verdadero. ¿Sí? No se trata de reprimir, me voy a reprimir ahora y vamos a, por ejemplo, por ahí, me acuerdo que hace tiempo, cuando yo recién, estaba en Chiclayo, estaba en el 2018, se me acercó una pareja, creo que con muy buena intención, ¿no? Con muy buena intención, y se me acercó, pues, no la señora, el señor estaba menos serio, y la señora me dijo, pues, no, padre, sí, empezamos a hablar un poco, ¿no? Porque yo estaba preparando a sus hijos para la confirmación, qué sé yo, y también era profe de uno de ellos, y empezaron a hablar un poco, empezaron a conversar y todo, y me dijo la señora, sí, porque nosotros hemos instaurado nuestro voto de castidad. Y yo digo, a ver, ¿cómo es eso? Digo, ¿no? No, es que hemos decidido no tener relaciones sexuales ya. Y yo lo miré y le dije, pero ¿cómo es eso? Le digo, ¿no? Y yo lo miré al esposo con una cara, pues, de que le queda, ¿no? El pobre hombre estaba, pero, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, le digo, esto que están haciendo no está bien, ¿no? O sea, no. Padre, o sea, a ver, digo así. Dios creo que a mí me está dando a mí el don para vivir mi celibato, pero usted no les ha dado ese don, ¿no? O sea, si no, mejor usted se hubiera metido de monja y usted se hubiera metido de cura. Le digo, no. Pero a ustedes no les ha dado ese don. Así como a mí no me ha dado el don, ¿no?, de tener una mujer, por algo, ¿no? O sea, pero a ustedes sí les ha dado ese don. Entonces ustedes tienen que, o sea, vivir ese don en su matrimonio. Entonces, o sea, no se trata de reprimir el deseo, se trata de ordenarlo. A veces podemos hablar de la pureza y podemos hablar, pureza, ¿no? Entonces dejamos de tener sexo. Y eso no es pureza, eso es represión. Y en el matrimonio es algo grave, porque lo que tú no sabes es, tú puedes ahorita decirle muy buenamente a tu esposa, sí, pues no, tú no sabes si el esposo después, pues lamentablemente, salen a buscar fuera. Y ojo, aquí no justifico las infidelidades. No justifico las infidelidades, porque una infidelidad nunca es aceptable, bajo ningún término. Pero a veces tenemos también que cuidarse mutuamente. Siempre partimos de esta premisa. Necesitamos amar y ser amados. ¿Sí? Cuando no percibimos este amor en la comunicación, en el trato de pareja, en el trato de la sexualidad, en la genitalidad, lo vamos a buscar, nuestro corazón lo va a buscar indirectamente en otras cosas o en otras personas. Y ahí es donde aparecen las infidelidades. Que no me refiero solamente a salir con una persona, qué sé yo, hay pequeñas infidelidades, ¿no? Cuando yo tengo amigos exclusivos que no quiero que sepa mi esposa. ¿Por qué lo escondes? Si no es malo. No es que mi esposa es celosa, padre. O sea, ¿y por qué tendría que ser celosa? Hay muchos elementos de dependencia que veíamos anteriormente. ¿Sí? Dígame. Sí, hubo una consulta. Una vez, en una humilde, no me acuerdo dónde fue, ¿Ya? que le dijo que los esposos tienen que ser castos. O sea, eso lo dice en un contexto. ¿Cuál sería ese contexto? Lo que pasa es que una cosa es la castidad y otra cosa es el celibato. ¿Sí? La castidad es el ordenamiento
de la sexualidad hacia los fines correspondientes. La castidad se puede vivir en el matrimonio y en el sacerdocio, pero son de diversas maneras. En el sacerdocio la castidad implica el celibato, que quiere decir la abstención total de las relaciones sexuales. En el caso del matrimonio no es la abstinencia de relaciones sexuales, es ordenarme y saber practicar el autodominio y otro tipo de virtudes también en la vivencia del acto conyugal. ¿Sí? Entonces yo puedo vivir mi castidad como esposo, o sea, viviendo una vida, pues no, viviendo mi sexualidad con mi esposo. O sea, eso también es castidad. ¿Sí? Castidad es un término mucho más grande que celibato, ¿no? Celibato se refiere sí a no relaciones sexuales. Eso para todos es una ley para todo sacerdote, ¿no? De hecho, y se habla otra cosa del voto de castidad que hacemos los religiosos, que es otra cosa, son términos que pueden parecer muy parecidos, pero que no son iguales. Por ejemplo, un religioso, el voto de castidad implica no apegarme a ninguna persona o cosa o lugar. O sea, eso no lo hacen los sacerdotes diocesanos, lo hacemos solamente los religiosos. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo apegar a las personas, ni los lugares, ni nada. Yo tengo que estar disponible por si el padre Hernández, ahora en diciembre, que hay cambios, me manda de repente, no sé, a la China. Yo no puedo ir, bueno, o de repente el padre Nelson se va a no sé dónde, se va al Consuelo de repente. Es que está anunciando que se va a ir. Así me han dicho por ahí, ¿no? Que se va a ir, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que estar disponibles para lo que el Señor nos pide. Y eso es parte de nuestro voto de castidad. No solamente es, permanecer serio. Implica no apegarnos ni siquiera a nuestras propias familias. ¿Sí? Ni siquiera a mi propia familia. Es parte de. Yo he hecho ese voto. No me lo he impuesto la iglesia. Yo libremente, cuando tenía 24 años, ¿no? 25 años tenía ya, dije, ¿no? Libre y voluntariamente prometo a ti por esa castidad y obediencia. De mi momento. Los diocesanos solamente hacen promesa, no voto, promesa de celibato. Pero ellos sí pueden tener, por ejemplo, bienes materiales. Ellos no hacen voto de pobreza. Pueden trabajar. Sí, ellos pueden percibir su sueldo, de hecho ellos se mantienen con eso. Por eso pueden tener incluso un auto, pueden tener una propiedad. ¿Por qué? Porque ellos no hacen voto de pobreza. Yo sí he hecho voto de pobreza, ¿no? Si a mí tú me quieres regalar una casa, yo tengo que poner el nombre de la orden. Entonces la devuelvo. Dentro también de esa pureza matrimonial, el amor verdadero, o sea, el sexo, como usted ha dicho, nos lo da Dios y el placer también nos da Dios. Pero a veces nosotros humanamente, yo creo que ahí va el error de la confusión, dentro de esa relación sexual, cuando introducimos actos que son fuera de la naturaleza propia, ¿no? O temas como el masoquismo, o relaciones contra la natura, eso ya la aleja de la pureza, ya no nos lleva al amor verdadero, del donarme y de la pureza maravillosa que se tiene dentro. ¿Por qué? Porque está desproviendo justamente la sexualidad y solamente la reduce solamente al placer. Ya no es solamente búsqueda de placer, de nuevas formas de placer, y ya no es tanto la búsqueda de una plenitud, de una donación de la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué pasan muchas veces fetiches? Porque lamentablemente la pornografía ha hecho muchos estragos en el cerebro del varón o de la mujer también a veces. Y a veces los hombres ya no se excitan fácilmente cuando ven tanta pornografía. Es lo malo de la pornografía, ¿sí? Que hace que la persona ya no genere, ustedes saben que el principal órgano sexual no son los genitales, el cerebro, más. ¿Sí? O sea, cuando le metemos tanta pornografía a nuestra cabeza, los varones, termina ya la persona ya no excitándose. Necesita tener imágenes mucho más fuertes, ¿no? O fetiches mucho más extremos para poder excitarse. Entonces es lo que pasa después, que ya la persona, como ya no puede excitarse bien, pues empieza a pedirle a su esposa otro tipo de prácticas, y van subiéndose más y más y más muchas cosas. Sí, la castidad, por ejemplo, dentro del matrimonio se da cuando vivimos una sexualidad ordenada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener el acto sexual con mi esposo y estoy viviendo igual la castidad,
pero cuando no busco solamente placer, sino cuando busco esa entrega a la otra persona. ¿Sí? De hecho, tengo que vivir la castidad, usted tiene que vivir su castidad como esposo, pero no es la misma castidad que yo vivo. Porque mi castidad, la de un sacerdote, implica celibato, la de ustedes no implica celibato. ¿Y si por tiempos hay celibato? ¿Mm? ¿Castidad igual? Es que no deberían de vivir. Es como que yo quiera tener sexo, ¿sabes? ¿No? Yo busque a alguien y no, es que yo quiero por un tiempo probar eso. Es que no me corresponde, pues, ¿no? Y a ustedes no les corresponde, pues, no lo otro, pues, ¿no? O sea, a veces estamos inconformes con lo que tenemos muchas veces. Para pasar hasta las personas eso. De repente para que se La moda, entienda, la se nueva puede moda. explicar que en el matrimonio lo ordenado de la sexualidad es tenerlo dentro del matrimonio, lo desordenado es tener ustedes, tenerlo fuera del matrimonio, antes o con otra persona. Sí, no, y también dentro del matrimonio se puede dar expresiones como la que ha dicho aquí, ¿no? Parece que se buscan fetiches o que se buscan cosas a veces que ya desordenan, ¿no? Y eso ya no es castidad. Desordenas el acto matrimonial por buscar nuevas formas de placer y terminas, pues, haciendo cosas contra natura muchas veces, ¿no? Que terminan, pues, dañando a la larga la relación en el matrimonio. ¿Por qué? Por la pornografía muchas veces. En verdad la pornografía está poniendo un daño muy, pero muy grande en el cerebro de muchos varones, sobre todo. Cuidar mucho ese tema. ¿Sí? Ahí, solamente para entender. O sea, hablando, por ejemplo, del acto contra la natura. Si ambos esposos no tienen problema con eso, igual sigue siendo normal. Sí, claro. O sea, pero finalmente tú Pueden tener ambos, yo en ese sentido, a mí sí me enseñó mi profesor de moral, me dijo, nunca te metas en los temas del copo, ¿no? A no ser que ellos te toquen el tema y quieran conversar. Ahí no estamos tocando. Yo debería que me están preguntando sobre eso, pero la iglesia sí, o sea, no por hecho que ambos estén consensuados en ese tema, está bien. ¿Por qué? Porque finalmente es la búsqueda solamente del placer. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿realmente yo en el acto sexual que estoy teniendo con mi esposa, estoy realmente expresando la totalidad de mi amor y no solamente busco placer por placer, ¿no? Así ambos estemos de acuerdo, porque ambos se pueden estar usando para conseguir placer, ¿están de acuerdo? Pero no es finalmente este acto justamente que expresa esa totalidad y esa entrega de mí hacia esa otra persona, sino que expresa sometimiento. Padre Lucio hace 35 años en quinto de medio en el colegio, y él nos dijo, justamente en aras del amor, de que, bueno, fue más específico. Él dijo, puede hacerse todo con tal de que se termine en donde tiene que terminar. Pero o sea, nos dio a entender de que podía hacerse. Yo Lo peligroso, como te digo, lo peligroso es convertir el sexo en solamente obtención de placer. Hay una línea muy delgada. El problema es que a veces uno puede ceder a eso y ya no te das cuenta cuándo le estás cosificando a la otra persona, ¿no? O sea, ese es el problema de esas prácticas, que terminas cosificando a la otra persona, terminas convirtiéndola en un objeto para darte placer a ti. Por ejemplo, en el sexo oral, o en el sexo anal, ¿no? En otro tipo de prácticas, ¿no? O con juguetes, ¿no? O sea, finalmente o sea, yo te doy placer a ti y tú me das placer a mí. Pero de entrega, poco a poco se va quedando relegado. Se va quedando relegado y al final se te queda solamente placer por placer y ahí malograrse todo. Pues es muy peligroso y no es aconsejable, ¿no? ¿No? Ahora, yo no me voy a meter a decir cómo tiene que hacer y cómo tiene que hacer cualquier cosa. Son temas de alcoba que yo ahí no me voy a meter, tampoco quiero meterme, ¿sí? Por el bien mío. Aparte del tema del placer, que es el gancho, el marketing que da, ¿no? Realmente el ser humano tiene un conjunto de órganos y esos órganos tienen un diseño porque ese diseño nos asociado a una función. O sea, no comemos por las orejas, etc. Entonces, hay una degradación del ser humano, de su dignidad, de su espíritu, al hacer con su cuerpo aquello para lo cual no está diseñado. Y eso es algo que está en teología del cuerpo también, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, importante, gracias por también recordarlo, ¿sí? Importante. Sí, yo también pienso de que todo tiene que tener límites.
Y cada cosa tiene, Dios nos ha creado con una función específica. Sí, ¿no? creo que ahí siempre por eso es importante el diálogo, la comunicación, ¿no? Entre la pareja, ¿sí? Es importante siempre el diálogo, la comunicación en la pareja para poder saber, ¿no? Esos límites, ¿sí? Y saber ambos están de acuerdo, ¿no? Y puedan justamente generar también ello. Ahora también, uno puede decir, entonces, pues fue sexo natural, vaginal, solamente, ¿no? Y estuvo bien. No siempre está bien, también incluso. Porque puede ser que simplemente, pues el esposo vino medio borracho y quería tener sexo y la esposa no estaba dispuesta, no quería. Y se dio. Y eso estuvo mal. ¿Por qué? Porque la estás utilizando para obtener placer solamente. No hay nada de acto de amor. Y a veces muchas mujeres viven en silencio y eso finalmente terminan siendo como violaciones. Claro, distorsionan el concepto de estar disponible para tu pareja. Es que eres mi mujer, tienes que estar disponible para mí. Y eso no es parte del matrimonio. O cuando estás en riesgo de estar embarazado y justamente tu hijo podría ser no planificado, tiene, no sé, complicaciones económicas, por lo que sea. Y o sea, el esposo quiere hacer uso de su derecho y transgrede la voluntad de la mujer, que sí está siendo responsable, ¿no? Después le dice, le toman la pastilla el día siguiente y ya está, ¿no? O sea, la clásica. Creo que eso se refería a la hermana con el celibato, ¿no? O sea, no es que sea celibato, sino que es sexo responsable. Sí, claro, lo que se llama paternidad responsable, ¿no? Y es justamente, implica abstinencia en ciertos momentos, sabiendo los periodos justamente de espera, según el tipo de método natural que estén empleando, ¿no? que se haya puesto de acuerdo en la pareja. Bueno, siguiente. La apertura a la vida, lo que les decía, después creo que ya no, creo que insistir mucho sobre esto, porque ya todos lo hemos tocado ahora, ¿no? La fecundidad no es un añadido, es parte esencial del don. ¿Sí? Yo me entrego a ti y parte esencial de ese don es la posibilidad de generar una nueva vida, estar abiertos a esa posibilidad. Siguiente. La redención del deseo, ¿no? Cristo purifica y eleva la sexualidad, mostrando que la gracia sana y perfecciona la naturaleza. ¿Sí? Cristo eleva la sexualidad. ¿Por cómo? Hace que podamos vernos de nuevo como seres que somos capaces de entregarnos. En la entrega de Cristo, también nosotros somos llamados a entregarnos por la otra persona. ¿Sí? A entregarnos por la otra persona, y esa entrega se manifiesta en la empatía, en el respeto por la otra persona, en la comunicación fluida, en el perdón, en el abrazo, en los detalles, ¿sí? En los detalles, en todo eso. En todo eso se muestra. ¿Sí? Y también, pues no, incluso también en la oración. Fíjense, hay una oración muy bonita, que incluso uso a veces en algunas lecturas en el matrimonio, que es la oración de Tobías y de Sara, ¿sí? Que han justo en la noche, en su noche de boda. Sara era una mujer que se había casado ya varias veces y que había un demonio que siempre mataba a sus esposos el día de la noche de bodas, ¿no? Y se casa con Tobías, ¿no? Y ella le dice, oremos, ¿no? Él le dice a ella, ¿no? Oremos para que el Señor nos proteja y nos cuide. Pues más allá del hecho, pues, ¿no? Que mataba a los esposos, ¿no? Más allá de eso es cómo también el Señor, o sea, también la oración es importante en la vida de la pareja. ¿Por qué? Porque también ayuda a purificar también el deseo. ¿Sí? A purificar el deseo de toda influencia humana o del maligno también, que quiera también degradar el don de la sexualidad en el matrimonio a un mero deseo nada más. ¿Sí? Entonces la oración también es importante, orar como pareja, como esposos, sobre sus emociones, sobre sus afectos, sobre este deseo de entregarse mutuamente, ¿no? De pedir al Señor, Señor, dame la gracia de realmente entregarme mutuamente, de tal manera que yo, como esposo, como varón, no solamente busque mi placer, sino que busque también hacer sentir plena a ella que me la ha dado. O sea, ella se pueda experimentar amada con el don de mi cuerpo. ¿Sí? Claro, es más bella que puede ser un hombre. Pero bueno, solo quiero ser específico, por ejemplo, en los evangelios, ¿en qué parte Cristo manifiesta eso? En el Evangelio, por ejemplo, habla cuando hay unos fariseos y unos saduceos
Los saduceos eran una secta en el mundo judío, el tiempo de Jesús, que afirmaban de que no había resurrección. Y le lanzan a Jesús este caso. Le dicen, ¿no? Había un hombre que se casó y murió sin tener hijos. Según la ley judía, cuando un hombre moría sin tener hijos, el hermano del esposo tenía que casarse con la viuda para darle descendencia, porque era una maldición morir sin descendencia. Entonces dice, hubo un caso de una mujer que estuvo casada con un hombre, murió se casó el hermano también murió sin dejar hijos, y así se casaron con los 7 hermanos. Y le dicen, ¿no? En la resurrección, a ver Jesús, ¿no? Porque ellos no creían en la resurrección. A ver Jesús, en la resurrección, ¿de quién será mujer si estuvo casada con los 7? Y Jesús le dice, pues, ¿no? Ustedes no han entendido nada. ¿Sí? En el cielo, o sea, no habrá esposo ni esposa. Por eso está que la muerte los separe, sino que serán como ángeles de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en el cielo ya no habrá necesidad del don de la sexualidad, porque la unión con Dios será una unión directa, una unión de voluntades, una unión justamente de afectos, y nos hará preparado la sexualidad para poder vivir a plenitud ese don que Dios nos va a dar, que es un don ya sobrenatural que se da después de la muerte. Entonces, Jesús, por ejemplo, ahí habla de cómo el don de la sexualidad es un don provisional, ordenado, sí, a reproducir esta imagen de Cristo y la Iglesia, pero que es temporal. ¿Sí? Que es temporal. Entonces, bien, hasta aquí un poquito, de repente si tenemos tiempo continuamos, pero me gustaría ahora que de repente podamos, bueno, yo puedo decirle muchas cosas, ¿no? Pero yo soy cura, finalmente, yo no me he casado, pues probablemente no me case, nunca. Esperemos que nunca me case, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno igual que podamos quizás escuchar el testimonio de una pareja que pueda comentarnos un poco acerca de cómo, pues, ¿no? Pues han tenido sus luchas, sus cosas, pues, ¿no? En esta búsqueda de vivir a plenitud su vida como matrimonio, ¿sí? Sin ahondar en detalles ni ningún tipo. Entonces, pero es importante que podamos quizás escuchar. Quizás no creo que ninguno puede decir somos el ejemplo del matrimonio, porque siempre todos estamos en esa búsqueda de siempre mejorar cada día más, pero les he pedido que puedan compartirnos con ustedes su experiencia. Entonces, si pueden, por favor, ahí Luis y Liliana, por favor, acompañarme en este momento. También Luis y Liliana forman parte de la fraternidad secular. Nosotros, como agustinos, en la orden, tenemos tres estados. Estamos los frailes, ¿sí? Que pertenecemos a la orden, que son las monjas, vida contemplativa, que pertenecen a la orden, y están los fraternos seculares, que son laicos, que se casan y todo, ¿no? Y que viven su vida y todo, como laicos, pero que también forman parte de la orden. Aquí en la parroquia tenemos una fraternidad secular, como ustedes sabían, ¿no? Y Liliana y Luis forman parte de la fraternidad de ¿verdad? Entonces, bueno, nada, entonces ellos también nos acompañan en la fraternidad, también comparten con nosotros el carisma agustino, y pues les quería esperar compartir un poquito su experiencia pues, como matrimonio. Gracias, Frank. Yo no tengo la voz muy alta, ¿funciona? Sí. Además que soy intimidante este tema, ¿no? Pero como dice Reino, todos somos aquí neófitos, ¿no? Estamos en proceso siempre de aprender, ¿no? Pecadores sobre todo, ¿no? Bueno, yo también. Entonces, este es un camino, ¿no? que Dios nos ha bendecido como una gracia del matrimonio, y así lo miramos, ¿no? Desde el primer día que empezamos de enamorados, recuerdo le dije a ella, ¿quieres casarte conmigo? ¿No? 9 años después nos casamos. Y bueno, hoy estamos ya casi con 20 años de matrimonio. Hemos pasado por situaciones diversas, cada uno tiene su propia historia, nosotros también. Bueno, y es un tema un poco complicado de dar testimonio, ¿no? Porque toca fibras sensibles, ¿no? Y cada caso y cada persona es diferente, y cada persona ha pasado por situaciones que Dios también nos pone en el camino para ir creciendo, ¿no? En la mañana, hoy día, y me dice para hacer un testimonio, ¿no?
que es un poco las dificultades que hemos tenido en este proceso de aprendizaje, ¿no? Donde Dios nos enseña un poco cómo es que nos quiere como iglesia, ¿no? Y esa yo la veo también en nuestro matrimonio, que ese amor que Dios nos tiene y que a veces nosotros también le fallamos, también es un poco el reflejo de lo que nosotros tenemos, ¿no? Es un amor que a veces fallo yo, a veces falla ella, pero lo importante es estar de la mano del Señor. Y bueno, hace muchos años pasamos por una situación crítica. Yo soy ingeniero civil y trabajo fuera de Lima algunas veces. Y esa situación de estar lejos de la familia para el hombre es muy difícil, ¿no? Y yo estoy seguro que para la mujer también, pero tiene ciertas características, ¿no? Que hacen que esto sea muy complicado, ¿no? Nuevamente me ha tocado estar fuera, ¿no? Unos meses, nuevamente tengo que estar viajando y cada semana tengo que volver. Y esta situación creo que hemos aprendido los errores, ¿no? Nos ha llevado a aprender un poco de los errores, porque en mi anterior trabajo donde estuve fuera, lamentablemente había una capilla pero no había sacerdote. No había forma de mantener esa comunión con la iglesia, con la espiritualidad que todos necesitamos para poder mantenernos firmes en la fe. Esta vez, afortunadamente, estoy cerca a una iglesia. He podido incluso decirle al padre, yo toco la guitarra, puedo cantar. Y gracias a Dios, pues, tengo esa ventaja de poder participar de esa diaria y cantarle al Señor. Era muy bonito el día de ayer, por ejemplo, yo estaba acá en Lima, en la adoración al Santísimo, tocando la guitarra, y yo también allá en la adoración al Santísimo tocando la guitarra, ¿no? Separados como 200 kilómetros, pero en comunión, ¿no? Creo que se pueden hablar de muchas cosas, ¿no? De tantos temas que han hablado ahora, y muy ricos todos. Pero lo que puedo yo dar testimonio es que sin la conexión con Dios, el matrimonio es imposible. No se pueden cumplir esas cosas que está haciendo acá. Bueno, quiero dar un rato para esta topa de conversación. Bueno, en realidad tengo poco que agregar porque creo que Luis lo ha dicho bien, ¿no? Claro, nosotros tenemos un noviazgo. Entiendo un poco que en cámara. Hemos tenido un noviazgo largo, ustedes, creo que varios de ustedes nos han visto crecer, ¿no? En la parroquia. Me encuentro con una señora que me dice, yo te conozco desde que tenía 10 años. Sí, seguro, ¿no? Me han visto por acá y claro, seguramente también a veces hay una imagen falsamente idealizada, ¿no? De como un matrimonio como perfecto, y creo que lo que Luis ha dicho ha dado en el clavo, ¿no? No lo puedo decir mejor. Realmente esta situación que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Que para mí fue bien desafiante, ¿no? Volver, bueno, yo también he trabajado en campo, yo soy arqueóloga, ahora me dedico a la docencia, pero también me ha tocado estar fuera y la distancia desordena mucho, ¿no? Duele mucho, ¿no? Genera esa distancia, sobre todo cuando estás muy acostumbrado, ¿no? A estar juntos. Y sí ha sido un desafío, ¿no? A lo largo de nuestro camino, pero al mismo tiempo, cuando conversábamos ahora y decíamos, bueno, ¿por qué no? Queríamos compartirles un poco que, por qué hoy día, pese a que igual estamos con este desafío, ¿no? De que Luis esté fuera y son muchos días, ¿no? Y entonces, y luego cómo hacer realidad todo esto que veíamos y que va generando para poder llegar a este amor conyugal, esta sexualidad ordenada. Se necesita mucho diálogo, se necesita mucho conversar, y caerse una vez y levantarse y ayudarse, y cómo hacerlo, ¿no? Y creo que la diferencia con hace algún tiempo, ¿no? es bueno, primero lo que Luis decía, ¿no? El vivir en comunidad, pero también
quisiera decir que también es un tema de madurez personal, ¿no? Y una disposición a poder madurar para darse al otro, ¿no? Algo que comentábamos también mientras pensábamos en algunas cosas que compartirles es que hemos ido aprendiendo, todavía con muchos errores, a ir siendo la muleta del otro cuando el otro la necesita, ¿no? Estar dispuesto para el otro, en todo aspecto, en el aspecto físico, en el aspecto también espiritual, en el aspecto psicológico, en el poder escuchar, ¿no? A veces, ¿no? Yo digo, claro, llega el final del día y no tengo a quién decirle todas las 20.000 cosas que tengo que decir a alguien, y claro, aunque sea llamar y conversar, o poder sostenerme, ¿no? O Luis mismo, ¿no? El año pasado a mí me tocó estar fuera casi un mes y Luis vivió justo un momento de mucha también tribulación, ¿no? Y era justamente, y nos damos cuenta, ¿no? El estar separado físicamente puede afectar, y por eso es tan importante estar juntos físicamente, pero también ir creciendo en los otros aspectos, ¿no? Creo que ahora ayuda mucho eso, el poder ir estando siempre listos para el otro, estar siempre dispuestos para el otro. No todos los días es fácil. Además, quienes me conocen y me han visto renegar con Luis saben que además no es sencillo para mí personalmente guardar siempre la paciencia, ¿no? Pero creo que ese es un aspecto que nos ha ayudado mucho, nos está ayudando mucho en este camino, y sobre todo además conversábamos también, sentir que vamos en la misma página, ¿no? Lo que Luis dijo ayer, ese regalo que ayer nos tocó, que nunca nos había pasado, y que a mí me sacó más nervio ayer cuando mostró la foto de que estábamos haciendo exactamente lo mismo a la misma hora. Creo que era un buen signo del Señor, demostrar que estábamos caminando en el mismo sentido, ¿no? Y eso es algo que al leer nuestra historia yo he visto que nos está pasando. Miren, no tenemos casi 20 años, tenemos casi 21. Pero, entonces, creo que es la primera vez que nos pasa. O sea, después de 20 años, o 30, porque casi vamos a cumplir 30 años enamorados, 20 de casados, ¿no? Y es la primera vez que nos pasa. Yo creo que estamos caminando en la misma página. Y eso es bonito, ¿no? Descubrir que, claro, somos bien diferentes. Si nos conocen ya como individuos, yo soy bien distinta a Luis en muchas cosas, no solamente porque soy zurda, también. O sea, solo quiero con la izquierda. O sea, además de eso, yo soy de humanidades. O sea, en muchas cosas somos muy distintos y la mayoría de las cosas pensamos diferente, pero Dios ha logrado en este momento irnos poniendo en la misma página, ¿no? Entonces, creo que, como decía Luis al comienzo, ¿no? Algo que nos está ayudando es sostenernos del Señor y además de una comunidad, porque ya el matrimonio es una comunidad, pero poder caminar con otras personas y con personas además que te hagan bien, que te sostengan, creo que también es importante. Bueno, en mi caso, mi memoria está aquí. No puedo hacer cursos como ella, profesora, pero sí puedo decir que a mí, por lo mismo que mi memoria está aquí, tengo que tener presente mucho a Dios frecuentemente, en todo el día, a lo largo del día, porque ese diálogo, ¿no? Cada pensamiento que tengo, cada idea, está sometida también a mis propias taras como ser humano, ¿no? A ser crítico, a ser burlón, o a ser, no sé, o pensar mal, ¿no? Entonces, todo tengo siempre que ponerlo en presencia de Dios, ¿no? A la luz de qué cosa es lo que piensa Él de esto, ¿no? Porque estas cosas me ayudan, porque si no, pues fácilmente caigo en cosas sentadas, en problemas que son propias de nuestra naturaleza. Entonces,
yo creo que no volvería a salir a obra nuevamente si no tenía esa opción. O sea, no es fácil vivir un matrimonio de distancia. Por más de que uno se acerque cada semana o cada mes, ¿no? Creo que es importantísimo. Si alguno alguna vez tiene que vivir esa realidad, pues me va a entender. Y nada, hay un montón de situaciones que pues hay testimonios que todos podemos dar testimonios, ¿no? Creo que somos una parroquia católica y todos estamos interesados en pararnos, ¿no? como personas y ser mejores, ¿no? Esposos, esposas. Entonces, bueno, nada, solamente es una guita de gracias. Para ver si lo has dicho el día de hoy, lo han hecho muy bien. Pongan las piezas. Me consta que son distintos, ¿no? Porque incluso en política son distintos. No voy a decir, yo te doy pero les aseguro que son diametralmente opuestos. Pero fíjense qué importante, ¿no? Una de las cosas con las cuales me quedo, no sé, cada uno puede creer una cosa distinta, pero qué importante es saber reconocer cada uno pues, sus propias debilidades, ¿no? Ese autoconocimiento de uno mismo, de saber en qué soy bueno y cuáles son mis debilidades, es importante, porque mis debilidades las pongo a la luz de la gracia de Dios para ayudarme a vivirlas y para que no sea un impedimento en mi matrimonio. Por eso me quedo, por ejemplo, con lo que Luis ha comentado hace poco, ¿no? Entonces, y así creo que es importante que siempre se dialogue sobre aquellas cosas que me están costando, aquellas cosas en las cuales sí soy bueno, o aquellas cosas en las cuales de repente pues, son mis defectos, ¿no? Alguno puede ser muy renegón de repente, ¿no? Alguno puede ser de repente, no sé, un poco dado a pensar mal o pasar muy ligeramente, ¿no? No se miren. No les he dicho con ustedes, por si acaso. Pero ya que lo estoy mirando, bueno. O sea, cada uno se conoce, cada uno sabe qué cosas a veces, pues, cuál es el pie del cual coger. Y creo que sí es importante ser ante todos sinceros y transparentes. Hace poco han entrado 3 postulantes a la orden y justo ayer fue cumpleaños de Fray Miguel Euritas, pues di promoción, fui a verlo y todo, y nos encontramos ahí con los chicos, ¿no? Y pusimos a conversar y yo les digo, y siempre te preguntan, ¿no, Fray, qué nos recomiendas, no? Que recién hemos entrado. Y siempre les digo, sé totalmente transparente. La base de toda vocación es la transparencia. O sea, que sepas reconocer tus debilidades y nunca tengas miedo de hablarlas. Y creo que lo mismo se le puede decir a una pareja. Ser totalmente transparentes y saber reconocer en qué cosa me está costando ahorita vivir, porque lo que hoy de repente pues no me cuesta, de aquí a nosotros me va a costar vivir probablemente. Porque la vida es un ciclo, ¿sí? Y siempre aparecen nuevas situaciones, nuevas tentaciones, nuevas debilidades, y para eso tienes a la otra persona, ¿no? No para que te juzgue, sino para que en ese diálogo sincero y transparente puedan ayudarse mutuamente. Esa es la base y lo importante. Pero lo importante es la transparencia. Cuando se empiezan a esconder cosas por temor a que la otra persona reaccione mal, ahí comenzamos ya un desequilibrio. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza, ¿no? Hay miedo, ¿no? Hay dependencia, y se generan todas esas cosas que terminan, pues, ¿no? Haciendo que el matrimonio vaya cayendo en picado, ¿verdad? Sigamos para terminar ya, ¿sí? Sigamos a la siguiente, si ya la hemos también eso ya lo hemos visto. Bien, ¿no? Entonces, un poco para concluir un poco en esa noche, podemos decir pues, que la vivencia sana y madura de la sexualidad une cuerpo, afecto y espíritu. ¿Sí? Une cuerpo, afecto y espíritu. Siempre esas 3 dimensiones son muy unidas. No somos seres solamente corporales, también somos seres afectivos y espirituales. No solamente somos seres espirituales, también tenemos cuerpo, también tenemos emociones, afectos, ¿sí? Las 3 áreas están íntimamente unidas, de tal manera que si una falla, fallan las otras 2. No me digas que estás bien espiritualmente si afectivamente o corporalmente no estás viviendo bien. Tampoco podríamos decir que estamos bien corporalmente si afectivamente o espiritualmente pues estamos mal. No somos 3 personas distintas.
¿no? Yo no soy el Hans afectivo en un momento, en otro momento el Hans espiritual, en otro el Hans corporal, no. O sea, mi cuerpo, mi mente y mi espíritu están unidos. Y todo lo que yo digo o hago es expresión de las tres cosas. ¿Sí? Entonces, para poder tener una sana relación de pareja, un sano matrimonio, es importante que siempre estemos también atentos al lenguaje de nuestro cuerpo, al lenguaje de nuestros afectos y a nuestro lenguaje espiritual. Cuidar de nuestro cuerpo, la alimentación, el ejercicio, es importante también. ¿Sí? Cuidar de nuestra salud mental, ¿no? Hoy en día, en verdad, estamos en un momento en donde la salud mental está siendo bien deteriorada. ¿Sí? Nos esforzamos por ir a hacernos chequeos médicos, ¿no? Cada cierto tiempo, pero cada ¿qué tiempo vamos y nos hacemos un chequeo emocional? ¿Sí? A ver cómo estamos. A veces el estrés, el trabajo, puede, a veces, por más buena intención que tengamos y por más que recemos, no nos va a dar para que podamos ser empáticos con la pareja. Y es necesario por eso siempre tener hábitos de higiene mental, hábitos de higiene emocional que nos ayuden a poder justamente integrar también nuestras emociones y afectos a nuestro trato. Como le digo, puedes hacerte unas 20 Ave Marías, puedes hacerte el gran retiro de parejas, pero si no estás bien emocionalmente hablando, no te va a ayudar mucho. ¿Sí? Y a veces es algo que las parejas desaprenden mucho, sobre todo cuando vienen los hijos, vienen muchas situaciones, se desconectan emocionalmente uno del otro y ahí comienzan los problemas en el matrimonio. ¿Sí? Entonces siempre tengamos también atentos mucho el ámbito afectivo, el ámbito de las emociones, que juega un papel crucial también en nuestras relaciones. La comunicación afectiva y el respeto mutuo provienen de el inverso también, ¿no? ¿Sí? Previene la cosificación del otro. Cuando hay una comunicación afectiva, cuando hay un respeto, cuando hay comunicación constante, prevenimos esa cosificación. Cuando soy capaz de decir lo que yo siento, cuando soy capaz de decir lo que a mí me incomoda, pero también cuando soy capaz de celebrar lo bueno que veo en la otra persona, ¿sí? De decirle lo mucho que me importa, ¿sí? Lo mucho que necesito estar a su lado, lo mucho que me alegra su presencia. Palabras como, oye, ¿no? Qué lindo que llegaste, ¿no? Oye, te estuve esperando. ¿Sí? O sea, uno se siente bien cuando alguien te dice, te estuve esperando. ¿No? Ahí te quedo. Te estuve esperando no para pelear, no para pelear, sino para... También a veces, ¿no? Momentos de enfrentar, no para pelear, ¿no? ¿Cuáles son maneras de llegar? A lo que yo voy es, ¿no? A que la comunicación, importante es esa comunicación, este lenguaje de respeto mutuo, porque ayuda, como les digo, ¿no? A prevenir que yo vea a la otra persona como una cosa. Cuando no hay comunicación, cuando no hay intimidad emocional, afectiva, entonces, claro, la sexualidad solamente voy a buscar el placer. O sea, esto viene detrás. No solamente es el acto sexual en sí, sino que también implica todo lo que ocurre en el día, ¿no? Cómo yo soy capaz de abrir mi corazón, mi mundo espiritual, mi mundo afectivo hacia la otra persona, de tal manera que el acto sexual se convierte en un acto pleno que corona todo ese día, ¿no? Que en donde nos lo hemos pasado pues, sabiendo pues conectados emocionalmente, afectivamente, incluso espiritualmente. ¿Sí? El lenguaje del cuerpo debe ser verdadero. No se puede expresar corporalmente un amor que no existe interiormente. ¿Sí? Creo que de eso ya hemos tocado temas suficientemente durante toda esta charla. Y finalmente, el acto conjugal vivido con amor es un acto terapéutico reconciliador, porque reduce tensiones y renueva la confianza y la intimidad. ¿Sí? Y no me refiero solamente a que después de una gran pelea, pues no, el sexo viene como que ¿no? Porque eso se puede convertir, podemos llegar a caer en otro extremo, y convertir el sexo en un arma como para poner un barniz, ¿no? a los problemas diarios. ¿No? Tenemos un problema. ¿No? Hay gente que vive problemas permanentemente. ¿No? Y no se trata de eso, porque ahí sí sería otra forma de manipular el sexo para tapar un problema que hay mucho más de fondo. Como meter debajo de la alfombra y poner como que no, solamente pequeños estímulos que nos ayuden a sobrevivir.
pero no a vivir plenamente. Entonces, se trata de que el acto conyugal vivido con amor, con entrega, que implica esa comunicación, que implica ese respeto, que implica esa higiene mental uno del otro, también se convierte en un acto terapéutico porque van apareciendo cosas y van apareciendo situaciones que nos obligan a salir de nuestra zona de confort para poder mejorar, ¿no? Y poder hacer más agradable la convivencia con la otra persona. Y siguiente. Finalmente, ¿no? Los retos actuales, que creo que todos lo sabemos, ¿no? Esa cultura del placer inmediato, ese individualismo, esas tecnologías reproductivas de las cuales se han hablado, creo que hablar de ellas está de más porque han salido en las preguntas y en la participación de cada uno de ustedes. Entonces, pero tengamos en cuenta que son retos que hoy en día atraviesa el ejercicio de la sexualidad humana. Esa cultura del placer inmediato que reduce la sexualidad a un consumo. Y que no solamente me refiero a la pornografía o a los fetiches y ese tipo de cosas, sino también me refiero a la cosificación incluso dentro del matrimonio de la persona. El individualismo, ¿no? Porque cuando yo soy egoísta en las pequeñas cosas, también voy a ser egoísta después en las grandes cosas. Y una de ellas también el ejercicio de la sexualidad. Y tercero, pues estas tecnologías reproductivas sin amor conyugal, porque fragmentan, divide este amor unitivo y el reproductivo. Estos dos fines que son el matrimonio: la unión de los esposos y la procreación, ¿no? De nuevos hijos. Entonces, también, ¿no? son elementos, son retos hoy en día que atravesamos como matrimonios y que creo que siempre es importante echarles una mirada y conversar sobre esos temas. Solo para terminar, quisiera, agradecerles a cada uno de ustedes, justamente ello, esta presencia, el invitarles, como les digo, no siempre, al diálogo, a la comunicación sincera, a no tener miedo de expresar lo que somos, ¿sí? Saber, como les digo, que nuestro cuerpo tiene un lenguaje que habla poderosamente, que nuestro mundo afectivo está unido a nuestro mundo espiritual, a nuestro mundo corporal, y que finalmente, pues nuestra sexualidad, en el caso de ustedes, el acto conyugal, expresa justamente esta donación que finalmente cada uno de nosotros quiere hacer. Porque todos necesitamos entregarnos. En la medida que nos entreguemos más plenamente, más felices seremos. Y mejor disfrutaremos también de nuestra vida sexual, dicho sea de paso. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Tiene algo que anunciar o no?